Saludos a todas y todos. En este tutorial aprenderemos a consumir servicios POST y GET del lado de Angular para consumir servicios en Spring. También aprenderemos el uso del ngIf, ngFor y utilizaremos Bootstrap para nuestra interfaz gráfica. Este tutorial estará dividido en dos partes y continuará la línea de tutoriales donde lo dejamos en el video anterior, que fue donde trabajamos el manejo de roles en nuestra aplicación. Bien, lo primero que haremos será ver ahorita en nuestra aplicación, la tenemos de esta forma. Aquí teníamos la bienvenida al usuario y aquí lo que vamos a programar es básicamente la agenda. Recordemos que una agenda es donde un usuario va a poder agregar información de sus contactos. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces ahora? Vamos a irnos al Home Component TS y aquí vamos a empezar a programar los métodos. En este tutorial dejaremos llenos los métodos de este lado y luego en el siguiente tutorial pasaremos a programar la interfaz gráfica. Bien, lo primero que haremos será aquí importar unas librerías que nos van a servir. Primero vamos a importar el observable de RxJS. Observable es lo que nos va a servir para poder consumir servicios REST de tipo GET. Esos no los habíamos consumido anteriormente, ahora ya los vamos a consumir. Un observable es básicamente una variable que se convierte en una promesa. Cuando nosotros estamos mandando a llamar métodos del lado de JavaScript, son métodos asíncronos. Entonces, se manda una promesa, hay una promesa del servidor que nos va a responder y si no responde se genera un error. Para eso sirve el observable, ¿sí? Para poder bindear después un método que se manda a llamar después de que se ejecutó el servicio. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es importar las librerías del HTTP Client. Esto ya lo habíamos hecho en el video anterior. De hecho, las voy a copiar de un login. Estas siguen siendo las mismas. Y voy a importar una librería para manejo de errores de HTTP. Solo vamos a manejar los errores en el método get, pero se manejan exactamente igual en el método post. Bien, entonces estas serán las librerías que vamos a importar y ahora vamos a proceder a inyectar nuestro HTTP client del lado de nuestro constructor de la clase. Bien, ahora vamos a proceder a programar unos métodos que nos van a servir para poder ir a traer los datos del usuario. Como bien habíamos dejado anteriormente en Spring, nosotros de este lado creamos unos métodos para el contacto, en donde podemos ir a traer el contacto por el correo del usuario, ¿sí? Y también podemos crear el contacto con este método que tenemos aquí. Entonces, esos son los métodos que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el guardar, vamos a utilizar el buscar por el correo del contacto. Bien, entonces, de este lado, lo que vamos a proceder es a crear unos métodos nuevos. ¿Qué pasa cuando el usuario pues no es el correcto? Ya sabemos que regresamos al inicio, pero ahora vamos a hacer aquí unas búsquedas nuevas, ¿sí? Porque cuando nosotros iniciamos sesión en el ng-init, que es el método que se inicia cuando se carga esta página, vamos a agregar unos métodos nuevos. Primero,
Primero vamos a declarar aquí unas variables que nos van a servir. Vamos a poner aquí nuestra variable de contactos, que va a ser la que va a almacenar los contactos que mandamos a traer, ¿sí? Los contactos del cliente. Lo siguiente, vamos a crear una variable contacto, que va a ser una variable que nos va a servir para guardar el contacto si lo queremos crear, ¿sí? Aquí vamos a dejarla igual inicializada en nada y de ahí vamos a poner aquí una variable booleana que nos va a servir si nosotros estamos creando el contacto o no. Vamos a inicializarla en false y vamos a también a poner nuestro loading para que el usuario sepa que se mandó una petición al servidor y sepa que hay que esperar la respuesta del servidor. Bien. Esas serían las variables que vamos a utilizar de este lado. Y ahora sí, aquí vamos a programar. Primero, vamos a venir y vamos a poner que this.contacto, que es el contacto que nos va a servir para mandar a crear, vamos a ponerlo, vamos a inicializarlo, ¿sí? Primero vamos a decirle que va a tener un usuario correo. Este usuario correo voy a decirle que es igual a this.contacto.correo. ¿De dónde viene esta variable usuario correo? Aquí en el contacto yo mapeé que el contacto tenía un usuario correo, ¿sí? Entonces estamos llenando estas variables. Las siguientes son el correo list. Entonces voy a poner aquí, correo list. Esa la voy a inicializar con una lista vacía. Luego la siguiente es un teléfono list. Entonces, teléfono list, la voy a inicializar también con una lista o un arreglo vacío. Y por último, una dirección list, que de la misma manera voy a inicializar en vacío. Si tienen problemas en seguir el tutorial, yo les recomiendo que miren el siguiente video, vean el final para ver cómo funciona la aplicación y ya después regresen para poder entender mejor el código, ¿sí? Sería una buena forma para poder entender mejor lo que estamos haciendo ahorita. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a mandar aquí a llamar a un método que se llama this, buscar contactos. Ese todavía no lo he creado, vamos a crearlo ahorita. Y este método lo que va a tener es básicamente la llamada al servicio para buscar los contactos, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo aquí abajo de logout y vamos a poner buscar contactos. Este nos va a traer los contactos del usuario que está logueado, ¿sí? Entonces voy a poner aquí un this.loading igual true. This. Vamos a mandar a llamar aquí un servicio, entonces voy a poner this.buscar contactos servicio. Ese es un método que también tengo que crear. Le voy a dar un subscribe. Y después voy a regresar aquí. Y vamos a programar este método, ¿sí? Buscar contactos servicio. Buscar contactos servicio. Lo que voy a hacer es que lo voy a crear para que sea observable, ¿sí? Eso nos va a permitir consumir un servicio REST de tipo GET. Y le voy a decir que va a devolver una variable de tipo any el observable, ¿sí? Bien. Y entonces acá le voy a poner un return this.http. Aquí en vez de post voy a poner un get. Le voy a decir que es de tipo any. Y de este lado voy a poner mi link, ¿sí? Que en mi caso es http local host 3030
contacto, diagonal, buscar correo. ¿De dónde saqué esta URL? Esta URL sale de mis servicios de Spring. Aquí yo en contacto tengo buscar y correo, ¿sí? Es este el que estoy mandando a llamar y aquí la ruta es de contacto, ¿sí? Es el mismo método que estoy mandando a llamar de este lado, ¿sí? Exactamente el mismo método. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es que este necesita el correo del usuario, entonces lo que voy a hacer es que voy a poner aquí un dis.usuario.correo, ¿sí? Y ahora aquí voy a poner un pipe y voy a agarrar el error, ¿sí? Para esto me va a servir lo del error. Voy a poner un catch. Error. Y le voy a asignar a la variable de error. En este caso le voy a poner un texto que diga error, ¿sí? Bien. Entonces con esto podemos consumir un servicio REST de tipo GET. Este pipe también les puede servir si quieren agarrar errores para los servicios POST, ¿sí? Que funciona exactamente igual. Bien, entonces de este lado ahora sí voy a continuar con el subscribe. Me voy a suscribir al servicio para que cuando termine la respuesta pues ya ejecute lo que viene a continuación. Y entonces ahora en el subscribe voy a poner que viene un response de tipo any, ¿sí? Que es la respuesta que me vino del método de buscar del servicio. Y voy a utilizar aquí una asignación y voy a mandar a llamar otro método que se llame dis.llenar contactos y voy a mandarle el response. Este método no lo tengo creado, lo voy a crear. Bien, ¿cómo lo voy a crear? Voy a poner aquí llenar contactos, que reciba los contactos de tipo any. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a decir dis.contactos. Va a ser igual a los contactos que viene por parámetro. Y también voy a decir dis.loading igual false para que se oculte el loading, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros ya aquí ya tenemos programado nuestro servicio que va a mandar a traer los contactos y lo vamos a llamar cuando inicie la clase, ¿sí? Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a hacer los métodos para crear un contacto. Entonces, voy a crear aquí unos métodos. Voy a hacer un método que se llame agregar, que va a ser para agregar un contacto. Este lo que va a hacer es que va a poner dis.crear. Va a ser igual a dis.crear, ¿sí? Solo para saber en dónde estamos ubicados. Siguiente método que voy a hacer es un crear contacto. Este va a venir de un formulario, es similar al código que teníamos ya para el login. Entonces, igual lo voy a escribir, voy a poner aquí un let formulario any la document.getElementById y acá le voy a poner el nombre al formulario de crear, ¿sí? Lo siguiente que voy a hacer es poner aquí let formulario válido tipo boolean y voy a asignar formulario.report validity. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a poner if formulario válido. Entonces vamos a mostrar nuestro loading.
Y vamos a poner aquí un dis.contacto servicio .subscribe. Ahorita voy a crear ese método. Vamos a dejar aquí el código completo y voy a poner data dis.finalizar crear contacto. Le voy a mandar el resultado que venga del servidor y ahora sí. Vamos a crear estos dos métodos. Primero voy a crear el contacto servicio, que en mi caso lo que voy a hacer es ponerle primero el var http options igual a headers new http headers de hecho creo que lo voy a copiar de aquí de login para no repetir el código. Sería esto exactamente igual. Voy a copiarlo con todo lo que está aquí porque va a ser el mismo, ¿sí? La única diferencia es de que aquí en vez de llamar a este método, voy a mandar a mi método de guardar el contacto. Este sería localhost, aquí sería contacto, ¿sí? Es exactamente igual que este contacto que está acá. Y en vez de buscar, aquí va a ser guardar. Y aquí en vez de mandarle el usuario, le voy a mandar contacto, ¿sí? Eso será lo que voy a hacer. Bien, y ahora vamos a poner aquí el finalizar de crear contacto. Voy a recibir un contacto, lo voy a poner any. Y acá de este lado voy a poner, si el contacto pues viene lleno, voy a hacer un alert que diga contacto creado exitosamente. Y al final voy a poner aquí la misma línea que tenía arriba del dis.contacto. Esta que agregué acá, la voy a volver a poner aquí para limpiar nuestra variable, ¿sí? Y volver a regresarla como la tenemos. Entonces, dis.contacto lo voy a dejar exactamente igual. Y ahora voy a poner un dis.crear igual false. Y por último, vamos a poner un dis.buscar contactos para que inicie de nuevo el proceso de buscar. Como agregamos uno nuevo, entonces lo va a ir a buscar, ¿sí? Bien. Además de esto, voy a crear unos métodos que nos van a servir para agregar teléfonos o eliminarlos cuando estemos creando al contacto. Entonces voy a poner aquí agregar teléfono. Este va a ser igual a dis.contacto.telefonolist.push. Esto sirve para agregar elementos a la lista. Voy a agregar un elemento de tipo clase, va a ir vacío. Y ahora voy a poner aquí un borrar teléfono. Le voy a mandar como parámetro el teléfono, que va a ser de tipo any. Y de este lado lo que voy a hacer es que voy a poner un dis.contacto.telefonolist.splice. Esto sirve para eliminar el elemento. Voy a poner un dis.contacto.telefonolist.indexOf para saber el lugar de donde viene el teléfono que viene por parámetro, coma 1. Y con eso lo elimino, ¿sí? Esto lo vamos a ver ya cuando esté funcionando y vamos a entender mejor su funcionamiento.
Voy a copiar este método y aquí voy a poner, en vez de agregar teléfono, voy a poner agregar correo. Y en vez de borrar teléfono, va a ser borrar correo. Y voy a cambiar aquí, en vez de teléfono list, le voy a poner correo list. Aquí en vez de teléfono va a ser correo. Aquí va a ser correo. Correo y correo. Bien. Y ahora voy a hacer lo mismo con las direcciones. Aquí sería agregar dirección, borrar dirección. Aquí en vez de correo list va a ser dirección list. Y tengo que componer también aquí dirección list. Y acá va a ser dirección. Y acá va a ser dirección. Tengan cuidado de que los nombres hayan quedado bien, ¿sí? Porque como copiamos y pegamos código, a veces podemos dejar alguna variable que no haya sido cambiada correctamente. Bien, con esto habremos finalizado el lado del controlador en Angular para la pantalla que vamos a trabajar. En el siguiente video tutorial vamos a modificar la vista para que ya funcione con este controlador que acabamos de hacer. Espero que este código les sea de ayuda y nos vemos en la siguiente parte de este tutorial. Hasta la próxima.